Decía, ahora sí se escucha, que todos nuestros oidores, miradores, seguidores, bebedores, masticadores y regurgitadores de la palabra, de las narraciones, de las expresiones que mediante la palabra hablada en este caso, comparto con ustedes para expresar algunos pensamientos, ideas y sentimientos sobre lo que sucede en nuestra nación en tratándose de la realidad que ahora afrontamos coyunturalmente y no, y somos objeto de narraciones, narrativas y discursos que se dirigen con el propósito de manipular industrialmente nuestras conciencias. Dixit Hans Magnus Enzensberger, en un trabajillo que se publicó en la revista Deslinde, un folletín que editaba la UNAM en la década de los 70, la manipulación industrial de las conciencias. No quiero dejar de señalar, por ejemplo, también un texto que ya refería la semana anterior con nuestra invitada, la doctora Lorena Noyola Piña, el libro de Vance Packard, Las formas ocultas de la propaganda. Ahora que somos objetos de narraciones, narrativas, propaganda, afirmaciones, difamaciones, anatemas y un conjunto de expresiones que, según los narradores, tratan de compartir con nosotros, no como estilo literario. Pueden ver en el extremo opuesto a mi mano que señalo ahora, porque lo señalo en la computadora, ese retrato que el camarada Óscar Menéndez Rodríguez, miento Zavala, Óscar Menéndez Zavala, cineasta, fotógrafo, hiciera del gran José Revueltas, mejor conocido como Pepe Revueltas. Quiero señalar que ese sí era narrador y narraba tanto en prensa como en la literatura. Aquí el problema de las narraciones es que están dirigidas a tratar de atraer la atención y las creencias de quienes somos objetos de tales propósitos siempre deleznables de querer inventar una realidad que no es la que se enfrenta cotidianamente y mucho menos en esta era electorera y electoral. Por ello es que he intitulado este programa de hoy como de narrativas, narraciones y narradores, y como segundo punto, ¿qué hay con las encuestas de opinión y cuáles son sus usos y fines? No quiero, sin embargo, mucho menos ahora que el eximio presidente de nuestro país, Andrés Manuel López Obrador, ha dicho expresamente que difiere de lo que el ex subsecretario de Gobernación para Derechos Humanos y más, Alejandro Encinas, hubo expresado a propósito de la liberación de 8 militares que estaban detenidos para llevar en prisión su juicio. Al ser liberados, el buen Alejandro Encinas expresó que los militares que estaban detenidos fueron liberados porque la Secretaría de la Defensa los defiende, porque la Secretaría de la Defensa litiga en contra de una fiscalía que
supuestamente en la expresión de Alejandro Encinas, trata de aclarar y hacer cumplir la promesa en campaña que hizo el propio Andrés Manuel López Obrador de entregarnos la verdad histórica, aplicar la justicia como gobierno, porque no todo depende del poder ejecutivo, eso está claro, y sobre todo la aplicación de la ley a quien corresponda. Al ser liberados y expresar estas ideas Alejandro Encinas, el presidente dijo que difería de lo expresado por Encinas y señaló que lo que tratan es de ensuciar al ejército. A propósito de la desaparición forzada de los 43 jóvenes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa en Tixla de Guerrero, Guerrero, que por ello el Poder Judicial, en aras de difamar al ejército y de confrontarlo mediáticamente, determinó la liberación malintencionada de los 8 militares en cuestión. Esta diferencia marca el que antes los padres de los 43 que sobreviven, porque algunos ya fallecieron, se levantaron de una mesa de negociación en la Secretaría de Gobernación porque difieren ellos, los padres, de la explicación que se les da y de la no entrega de la información con respecto a la participación, por lo menos, del Ejército Federal Mexicano en tratándose de la sede de Iguala de la Independencia, también en Guerrero. Y el presidente dijo que no quería estar secuestrado políticamente por los padres de familia. Pero al parecer, el Ejército Federal Mexicano sí está cumpliendo esa función. A este respecto, he escuchado, por ejemplo, con el astillero Julio, sí, Julio Astillero, popularmente conocido, una serie de comentarios de algunos de sus invitados que dicen que el problema es que la fiscalía no ha sido capaz de probar y entregar evidencias de lo dicho, y en consecuencia el Poder Judicial sin evidencias realiza tal tarea. Lo que sugiere ese discurso es la narrativa y la narración de que estos hechos se deben, a diferencia de lo que dice el presidente de la República, a la impericia, la incapacidad de la Fiscalía para llevar el caso. Ya tenemos tres versiones, o tres narraciones, o tres narrativas. La de Alejandro Encinas, que dice que el ejército trata de defender y ocultar los hechos. La del presidente de la República, que dice que el Poder Judicial trata de perjudicar al ejército y mancharlo. O la de alguno de estos comentaristas que participan con Julio Astillero, de que el problema de fondo es la impericia de la Fiscalía. Tres versiones sobre una misma realidad. No prejuzgo más. El caso es que la deuda histórica sigue pendiendo como una soga al cuello en el patíbulo de las promesas que cada 6 años se han hecho a lo largo de prácticamente un siglo y han quedado como tales. El asunto de la violencia estructural que nos agobia lleva al discurso de que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador es el que representa la mayor tasa de violencia estructural expresada en asesinatos, levantones, secuestros, feminicidios de todos los gobiernos que le preceden.
Es decir, el peor gobierno hasta este momento es el de Andrés Manuel López Obrador, según algunas narrativas. Estas narrativas han olvidado algo que sí se dijo en uno de los programas de Julio Astillero, que el crimen es de Estado. Es decir, no es del gobierno en turno, es del Estado mexicano contra los 43 jóvenes, sus familias y la nación. Por lo tanto, quien debe responder es el Estado y quien ahora representa al Poder Ejecutivo dentro del Estado es el presidente Andrés Manuel López Obrador, que muy pronto terminará su mandato. En la campaña electoral, tanto la vocera que se dice originaria indígena o candidata, que vendía gelatinas la pobrecita y que militaba, o que gracias a su esfuerzo y trabajo se hizo rica y millonaria, pero gracias a su esfuerzo, a que vendió gelatinas y se hizo ingeniera, que el problema de la violencia es un problema que agravia a toda la nación. Independientemente de que ello sea verosímil y cierto, no es imputable única y exclusivamente a impericia, a omisiones o colusiones de las diferentes instancias que conforman el Estado mexicano. No únicamente el gobierno en turno. Quiero con ello decir que mientras Xóchitl Gálvez dice que este gobierno ha sido incompetente, incapaz y que ella ofrece un nuevo gobierno donde las muchachas caminen sin miedo y con libertad. Claudia Sheinbaum, por su lado, dice que disminuyó proporcionalmente la violencia estructural, los crímenes, feminicidios y demás. Parece ser que tenemos dos Méxicos distintos, por lo menos. Esto parte de las narrativas, narraciones y narradores que se proponen manipularnos para atraer la atención a sus proyectos. Tengo claro que ello implica recordar aquí que hay un grupo de madres buscadoras y de movimientos como el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, que hubiera originalmente impulsado y propulsado el poeta Javier Sicilia, difieran también de ambas expresiones. Es decir, ni todo es obra de López Obrador, ni todo va a cambiar si entra Xóchitl Gálvez o quien entre, porque el problema no está allí estructural e históricamente. El problema no consiste en qué partido, aunque hablar de Morena es no hablar de un partido, ya lo dijo su presidente. Nuestro propósito es ganar las elecciones y si para ello tenemos que recibir a los del PRI, los recibimos. Faltaba más. Si tenemos que recibir a los del PAN, los recibimos. Para ganarle al PAN y para ganarle al PRI y al PRD hay que recibir a expriistas, experredistas, expanistas, todos aborrecibles y abominables. No voy a mencionar ningún nombre, o mejor sí, Han Ron, por ejemplo. Jorge Han Ron, hijo de Han González, quien hubiera sido profesor de primaria en el Estado de México y se hizo multimillonario en el PRI y en el gobierno. Su hijo, que ha sido también, que quiere el Chedraui y el dueño de las empresas que explotan y explotan trabajadores, ahora quieren que sea su candidato porque ganando los gobiernos municipales,
estatales, es posible liquidar esos partidos. Y lo que resulta es que el pragmatismo se vuelve la alternativa y en aras de la unidad hay de aquel que proteste o diga algo porque es un traidor al movimiento. Morena es un movimiento donde caben fuerzas de tutti frutti y ha sido claro, lo que le importa es ganar elecciones y decir ganamos. Lo acaba de decir antier su presidente, ¿sí? Mario Delgado, y veamos quiénes asesoran a Claudia Sheinbaum o quiénes asesoran a Margarita Sarabia. Y ya veremos si ese pragmatismo es el que conviene o cómo la candidata de la oposición en Morelos era la que suspiraba por ser la candidata de Morena. Ahora es la candidata de la oposición. Y otra mujer, otra candidata, por lo cual el estado de Morelos tendrá su gobernadora. Ello, de alguna manera, implica una constante vorágine de narrativas, narraciones y narradores que tratan de convencernos de que son la mejor alternativa. Y tal vez hubiera escrito un sacerdote brasileño, de cuyo nombre sí puedo acordarme, publicaron un artículo que se llamó "No vote su voto al bote de la basura, si no es para cambiar el país e impulsar un proyecto de nación distinto, no vote su voto al bote de la basura". Ahí votar, voto y vote están con diferente B por razones obvias. ¿Qué quiero decir con esto? Que efectivamente tenemos un problema donde se enlazan diversas circunstancias que, para bien o para mal, tratan de mostrarnos y enrostrarnos para convencernos de que ellos son la mejor opción y nuestra existencia política de un solo día, el día de las elecciones, para que votemos y después ya no volvemos a existir hasta las siguientes elecciones. No quiero por ello también dejar de enviar un fraterno saludo a Angélica Rodríguez Monroy, mamá de Viridiana Anaíd, alumna de nuestra Facultad de Psicología en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, desaparecida hace más de un decenio en contra de su voluntad, y su pareja sentimental asesinada en el lugar de los hechos. Hasta ahora ella, como muchas madres, esposas, huérfanas, viudas y demás, y viudos, huérfanos, padres y demás, siguen buscando. Un abrazo y un saludo fraterno a Angélica Rodríguez Monroy, porque esta violencia estructural sí nos golpea. Y parece ser que entonces el sueño acariciado de la disputa es, por un lado, el modelo Bukele en El Salvador, que dice en él sí controló la violencia y mantiene un Salvador tranquilo y en paz. Y ahora en Ecuador, con la militarización por el asunto de los narcos y la violencia estructural que les azota, resulta que pareciera ser que hay dos modelos para América Latina. El de las fuerzas policíaco-militares, es decir, judicializar todos los procesos y militarizarlos. Y en la economía, en Argentina, con el caso de Milei Javier, sí, la pugna populismo, libertad y democracia se resuelve. Como podemos ver, apreciados seguidores, por lo demás le mando un saludo al buen Guillermo Peinberg, que está viendo el programa, a mi compadre Alejandro Martínez Ray, que cumplió años este mes. Eh, no quiero dejar entonces de señalar que pareciera ser que la realidad no existe. Lo que tenemos en disputa son narrativas,
y narraciones. Y es aquí donde aparece el primer problema epistemológico que el buen filósofo polaco Adam Schaff, en Historia y Verdad o en Introducción a la Semántica o en La alienación como fenómeno social, trató de dejar perfectamente claro. Se nos ha dicho por un lado, y para ello acuden al otro asunto que quería tratar, que iremos abordando en las dos partes, ¿qué son las encuestas de opinión? ¿Con qué fines se utilizan o se deben utilizar? ¿Y con qué fines mediáticamente se manipulan? Porque son tres cosas distintas. Y psicológicamente es imprescindible diferenciar la actitud de la opinión. ¿Ello por qué? Porque la encuesta es una herramienta que se ha utilizado en psicología social, en teorías de la comunicación, en sociología y en diversas disciplinas del conocimiento para obtener ideas sobre cómo la gente expresa sus ideas sobre lo real. Es decir, ¿qué opinan? Y sobre estas encuestas de opinión, quien obtiene la información analiza y toma decisiones teóricas, políticas, ideológicas, mediáticas, comerciales, en fin, sobre lo real mismo. De esta manera yo podría realizar una encuesta sobre, por ejemplo, qué opinan de la trata de mujeres o niñas para la prostitución. Es muy probable que en una encuesta de opinión la mayoría opine que es despreciable dicha actividad. De ello a que a la hora de la verdad pueda o no ir a un prostíbulo donde se materializa dicho fenómeno y hay una contradicción directa entre la opinión, lo que dice que haría, y lo que efectivamente se hace. En esta era de, de lo electorero, pues las preguntas están en las encuestas. ¿Por quién? Si los candidatos fueran, lo cual implica que ya presuponen quiénes son, ¿por quién votaría usted si hoy fueran las elecciones? No, pues por Claudia un porcentaje, por Xochitl otro porcentaje, por el candidato otro porcentaje, y esa encuesta muestra indicadores de lo que la gente dice que haría. De allá que lo haga, hay una distancia. Segundo, las diferencias entre encuestadoras y quién las paga y los mecanismos de elección de las técnicas de muestreo para ser representativo ello. Si son encuestas por teléfono, tendrán que ser a personas que tienen teléfono y contestan, que por lo menos no toma en cuenta a quienes no lo tienen. Indígenas, campesinos, gente muy pobre, excluye, por lo tanto. El principio de inclusión de clase o de qué gente incluyo para la encuesta implica excluir otros grupos de población que no forman parte de la muestra. Ello implica que el primer problema metodológico que enfrentan las encuestas es el de la validez de los datos, es decir, qué tanto muestran lo real. Y el segundo es la confiabilidad, es decir, qué tan cierto es que lo que se dice ahí puede ser trasladado a otros niveles de análisis. Y es aquí donde viene otro asunto, en los usos de las encuestas. Según las encuestas, Claudia va a ganar y bla, bla, bla.
Según las encuestas, dice Xóchitl, están vendidas. Y según la encuesta que me hizo mi estudio, pues Xóchitl va bajando, perdón, Claudia va bajando y yo voy subiendo. Es decir, la información de las encuestas se vuelve parte de la supuesta presentación de evidencias predictivas en términos de la propaganda electorera y la propaganda que busca plantear, según las narrativas, su proyección. Pensemos los grandes problemas de México. En ninguno de los discursos hasta ahora presentados por los que eran precandidatos únicos, aunque la propaganda decía candidato único, en letras chiquitas o en voz baja, de Morena, es Claudia Sheinbaum, entonces candidata única a la presidencia. O es Xochitl Gálvez. En realidad, las trampas de la información y de la narración buscan la seducción ideológica y política. Regreso a la estadística, o más que a la estadística, a las encuestas. Y las encuestas, como herramientas para el análisis, se han trasladado a herramientas de la propaganda. Y entonces empiezan las discusiones según la encuesta del Financiero, según la encuesta de Roy Campos, según la encuesta del Economista, según la encuesta tal, y resulta que quienes realizan las encuestas tampoco son neutros como el jabón medicinal del tío Nacho o del perro agradecido. No son neutros. Tienen intereses ideológicos, políticos y su corazón les late por uno u otro lado. ¿Qué significa esto? Que según la narrativa de Xóchitl Gálvez, los problemas fundamentales de México está uno, la seguridad. Parece ser que no es un problema de solo México, es prácticamente América Latina. La seguridad, otro es la paz. Pero no se habla del fenómeno de la pobreza. Y cuando se habla de él es para ver si ha incrementado o ha decrementado en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Si ha decrementado, quiere decir que hay que seguir la política de la 4T. Si no ha disminuido y ha incrementado en una relación inversamente proporcional, también habrá que necesariamente cambiar y sacar de una vez al tirano, que ya es el anatema, al dictador, hablan de dictadura, al autoritario o el adjetivo que ustedes gusten y manden. Es decir, las narrativas tienen propósitos ideológicos y políticos orientados hacia la manipulación de las conciencias para promover que quienes pueden votar voten por tal o cual opción. Una vez que aparecen diputados, senadores, presidentes municipales y regidores, lo que parece es que la nación está en disputa entre ciertos personajes que si vemos la historia desde el acuerdo Krill-Díaz, curiosamente Krill-Díaz, hasta ahora como apellidos aparecen en la vida política nacional. Es decir,
las narrativas, las narraciones son dirigidas hacia nosotros con el propósito que tienen los narradores, no demostrar la verdad, aunque ese problema de la verdad y la realidad es sumamente gordo, porque ¿qué narrativa es la que se acerca a la realidad lo más fielmente posible? El problema no está en las narrativas, está, dijeran los viejos, Barbudo Marx o el viejo de barbita chiquita Lenin, en la práctica o en la realidad, no en las narrativas. Las narrativas y las narraciones plantean el problema de la violencia estructural, que es un problema que efectivamente, en nuestro caso de nación, nos agobia, no de ahora. Nada más hagamos las cuentas de Enrique Peña Nieto, Calderón, o hagamos a la inversa, desde Díaz Ordaz, Gustavo, Luis Echeverría, José López Portillo, Miguel de la Madrid Hurtado, Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Cedillo Ponce León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador. Parece ser que la competencia es quien promueve más asesinatos, más pobreza, etcétera, y en consecuencia hay que cambiar entre uno y otro partido. La lógica discursiva nos lleva a olvidar qué proyecto de nación se tiene en el corto, mediano y largo plazo. No en el inmediato plazo. Te mando un saludo curiosamente a Griselda Navarro, que está por ahí viéndolo, a Juan Carlos Arango Lasprilla y a Brenda San Martín, que también están escuchando esta perorata o esta narrativa. Mi narrativa tiene el propósito casi iconoclasta de tirar los fetiches otros narrativos que nos llevan al supuesto de que tenemos una realidad dicotómica. O es AMLO y la 4T o es lo otro. No hay más. Y creo que sí hay más. Y no es una tercera opción electoral, o cuarta o quinta, o los contrapesos que dicen unos, o la lógica de cuestionar inexorablemente el poder venga de donde venga, que es un planteamiento que desde Proudhon, Bakunin, el príncipe Kropotkin y otros planteaban en los movimientos anarquistas. Hay que plantearse del lado de cuestionar al poder. ¿Con qué propósito? Pues cuestionarlo y defender a la sociedad civil. En otro momento se debe analizar qué es eso de la sociedad civil, porque cualquiera se dice sociedad civil, lo que no es el poder político. Si seguimos a Gramsci, si seguimos en la ideología alemana a Marx o al propio Hegel, vamos a ver que el problema también es polisémico y complejo. Bueno, ¿cuál es el propósito del día de hoy en este compartir con ustedes un conjunto de ideas y reflexiones mediante una narrativa que trata de desmitificar la narrativa misma? Pareciera ser que me hago el seppuku o el harakiri sin degollarme o decapitarme. ¿Por qué razón? Lo que estoy planteando es que las narrativas tienen propósitos. Y lo que estoy planteando es entonces que quien es objeto de dicho o es el blanco de tal narrativa, debiera críticamente preguntarse siempre si lo que está planteando esa narrativa
es verosímil. Es decir, pudiera ser verdadero, creíble y efectivamente contrastable con la realidad. Porque de otra manera la creencia se vuelve en el principio de la confianza, el que es confiable. ¿Y quién es confiable? El que no me cuestiona, el que considera que lo que planteo es lo acertado. Vamos por el buen camino, aunque vale la pena especificar qué se entiende por buen camino, buenas formas. En esta era, AMLO y lo que sigue, o hay que replantear cuestiones y recuperar un proyecto de nación que no se tiene. Se dice ahora entonces es el problema, la otra narrativa, entre la izquierda y la derecha. Ahora resulta que Hank es de izquierda, Chedraui es de izquierda, Gustavo Petro en Colombia es de izquierda, Boric en Chile es de izquierda, Lula es de izquierda, Nicolás Maduro es de izquierda, Díaz Canel es de izquierda. ¿Qué los hace comunes a todos ellos? Porque sendas diferencias en todos ellos las hay. Ya no digo Daniel Ortega. Son gobiernos de izquierda, según se dice, pero ¿qué los hace de izquierda? ¿Y qué hace de derecha a los de derecha? Pareciera ser que se desdibujan los conceptos centrales de las narraciones y las narrativas y debemos ponerlos en tela de juicio. La democracia, la autocracia, la libertad, por ejemplo, con el asunto de Azucena Uresti que sale porque la coartaron de la empresa en la que estaba por presiones del gobierno, sin más evidencia que sus palabras, pues parece ser que efectivamente cada quien puede decir lo que quiera, al cabo hay libertad de prensa. El problema es más complejo de lo que parece entonces. ¿Cómo recuperar las narrativas y las narraciones para poder interpretar la realidad? Porque el problema no está en cómo le hacemos para diferenciar una narrativa que es mutuamente excluyente. Recuerdo el caso de la chica que aparece muerta en acá en Morelos, y que el fiscal decía que los estudios científicos que realizaron ellos demostraban que murió por asfixia en estado de ebriedad. Por su lado, la Fiscalía de la Ciudad de México, a cargo de Ernestina Godoy, decía que había la intención deliberada de ocultar lo real por parte del fiscal de Morelos. Lo encerraron, etcétera. Los dos decían cosas mutuamente excluyentes. Una hablaba de asesinato, feminicidio, y otra hablaba de muerte accidental. Ambas decían que tenían como evidencia la ciencia. La ciencia se vuelve el fetiche. Y sin embargo, ahora el fiscal está libre. El caso de la chica de Bani queda irresuelto y por lo demás ya Ernestina Godoy ni siquiera es fiscal de la Ciudad de México. Ahora la van a, porque es muy transparente, la van a candidatear a lo que la vayan a candidatear. Dijera Mario Delgado, el chiste es ganar las elecciones y ya. Si ese es el propósito, dicho por el presidente de Morena, avalado por Citlali Hernández, miembro de ese comité ejecutivo, ¿sí? Y si el ejército no fue el que intervino para liberar a los 8 soldados, sino fue la impericia de la fiscalía. Y si no fue esta y fue la intervención del ejército, como dice Encinas, o como dice Andrés Manuel, fue
la intención del Poder Judicial de perjudicar al Poder Militar. Las narrativas están ahí al por mayor y esas narrativas hoy forman parte de una lucha en la coyuntura electoral que ya viene pronto, en junio, y donde nos presentan como proyecto seguir en lo que estamos, dice Morena, o tirar esto y volver a rehacer, asegurando la seguridad y la paz, dice la otra parte. Cada quien ve los problemas que considera. El problema de las narrativas viene también buscando las famosas evidencias que dicen para poder mostrar por dónde puede ir. Y es ahí donde aparece el uso de las encuestas de opinión para tratar de inducir también el voto. Pues si ya va a ganar Claudia, ¿ya qué le hacemos? No hay necesidad de más. Si no va a ganar y va a ganar otra, en realidad, ¿qué proyecto de nación estamos discutiendo? ¿A dónde va México? A corto, mediano y largo plazo. ¿Qué programas y acciones se deben realizar para ello, estando tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos? Valga lo que acabo de decir. Como vemos, pues, esta idea de narrativas, narraciones y narradores no deriva de una polarización creada por el presidente en turno. La polarización ha existido desde antes. Por eso surgió en 1903 el Partido Comunista Mexicano y antes el Partido Liberal Mexicano con los hermanos Flores Magón y otros. Y después los caudillos que trataron de amarrar una revolución mexicana que no cuajó, crearon el PNR. Después se transformó en PRM, Partido de la Revolución Mexicana. Primero Partido Nacional Revolucionario, después en Partido Revolucionario Institucional y la cuarta transformación, algunos decían Primor, Partido Moreno. Porque muchos del PRI están ahí, de orígenes y de ahora. Y el chiste es ganar, dice Mario Delgado. Entonces parece ser que es necesario reflexionar más críticamente las narraciones y las narrativas en esta coyuntura político-electorera o electoral, enfriar un poco la emoción y efectivamente replantear las cosas hacia un proyecto de nación viable, porque la disputa no está en quién gana unas elecciones. La disputa es qué país queremos y en qué circunstancias y qué hay que hacer para tenerlo. Yo quisiera aquí dejar un poco este asunto. Le mando un saludo a Areli Moreno Araujo y desde luego quisiera, porque parece ser que no ofrezco alternativa, no hay quien tenga una alternativa ahorita para este país como monolito a seguir. Quizá en su momento el Ejército Zapatista de Liberación, cuando todavía el subcomandante insurgente Marcos existía, decía es que necesitamos una nación donde quepan muchas naciones o muchos mundos. Una nación donde nuestros hijos no tengan la necesidad de ser soldados y matar para estar en paz. Con aquella famosa carta que hasta Octavio Paz reconoció como un excelente trabajo de que tenemos que pedir perdón, escribía el subcomandante Marcos, cuando todavía era subcomandante Marcos,
Después se transformó en subcomandante Galeano y ahora ya no es subcomandante Galeano. Fuera de los nombres, ¿cómo podemos tejer una red con muchos nodos donde la diversidad, la libertad y la seguridad sean parte de un proyecto que tenga un piso base para todos? Hubieran dicho, piso parejo, piso base, y donde las diferencias individuales puedan expresarse en función, dijera el barbudo Marx, de cada quien según sus capacidades y a cada quien según sus necesidades. Ese piso base que permita el desarrollo. Y eso no se está discutiendo ahora. Por ello, narrativas, narraciones y narradores creo que están reduciendo el análisis de lo real a la coyuntura electoral. No quiero cansarlos con esta perorata y sí quiero agradecerles su presencia, seguir invitando a suscribirse a nuestro canal de YouTube sin fines de lucro, La Comuna de la Palabra, porque dentro de 8 días tendremos aquí una discusión a propósito del seguimiento de la Convención Internacional de los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, con el representante que desde la Comisión Nacional de Derechos Humanos hace el seguimiento de ello, el doctor Eliseo Guajardo Ramos. Y podremos reflexionar sobre cuestiones de discapacidad. Más adelante, tal vez con el doctor Juan Carlos Arango Lasprilla y otras 3 colegas que le acompañan en la edición de un libro, Cómo sobrevivir a las lesiones medulares. No en sentido biológico, sino una vez que tienes la lesión, cómo ir luchando por recuperar tu movilidad, tu libertad, hasta donde ello sea físicamente posible, pero psicológicamente viable. Y quizá después presentemos aquí con el doctor Saúl Martínez Horta desde Barcelona un libro que se llama ¿Dónde están las llaves? A propósito de la neuropsicología de la vida cotidiana. Tiempo hay y tendremos más programas semanalmente. Por lo pronto, muchas gracias y hasta la próxima.